Remedios preciosos contra las artimañas del diablo, por Thomas Brooks. En este capítulo podremos observar otro método usado por el diablo para hacer que los creyentes caigan en el pecado. Satanás le dice que es fácil arrepentirse, tan sencillo como confesarlo al sacerdote. Todo lo que tienes que decir es: Señor, ten misericordia de mí, y Él te perdonará. Susurrará a tu oído que el arrepentimiento es fácil. Esta mentira del diablo es muy peligrosa. Es una mentira que ha sido usada para engañar a muchos y ponerlos bajo el control y dominio del pecado. El arrepentimiento no es fácil, está más allá de las fuerzas humanas. Para arrepentirse, uno necesita el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es decir, se necesita el poder de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo que los siervos de Dios debían enseñar la verdad con la esperanza que Dios concediera a los oyentes el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:25. El arrepentimiento no es fácil, el arrepentimiento es el don de Dios. El profeta Jeremías preguntó: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23. Las personas no pueden cambiarse a sí mismos. Hace falta el poder de Dios para que puedan cambiar. El hecho simple de decir: Señor, ten misericordia de mí, no es el arrepentimiento verdadero. Los que usan este lenguaje sin un cambio genuino en sus vidas se están engañando. Muchos están ahora en el infierno porque se equivocaron en cuanto a la naturaleza del arrepentimiento. Muchos están ahora en el infierno porque se equivocaron en cuanto a la naturaleza del arrepentimiento. Hay 3 elementos esenciales en el arrepentimiento. El primer elemento es un cambio sustancial, es dar la espalda al pecado y volverse hacia Dios. El arrepentimiento es dejar las tinieblas y volver a la luz. Isaías dijo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Isaías 55:7. El arrepentimiento significa dar la espalda a todo pecado, aun el pecado que uno amaba más. Significa también un cambio de actitud hacia Dios y hacia todo lo que Él manda. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, sabe que no existe nada en ella misma que agrade a Dios y todo lo que tiene es su pecado. Esto le hace volverse a Dios, suplicándole ayuda y perdón. El arrepentimiento no es fácil, siempre es difícil y ocasiona dolor y vergüenza. El segundo elemento en el arrepentimiento verdadero es un cambio completo de vida. El arrepentimiento significa un cambio en la vida interior, en lo que uno piensa y en lo que uno desea. El arrepentimiento significa un cambio tan fuerte en la vida que otros pueden verlo, un cambio en su manera de vivir, en sus hábitos y en su perspectiva. Isaías 1:16 dice: lavaos
y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Esto significa un cambio exterior e interior, un cambio completo de vida. El tercer elemento del arrepentimiento es su continuidad a lo largo de toda la vida del creyente. Arrepentirse significa siempre esforzarse para guardar la ley de Dios en forma más completa. Significa acercarse cada vez más a Dios, aunque al mismo tiempo sabemos que no podemos dejar de considerarnos pecadores. La vida cristiana consiste de un proceso continuo de mortificación del pecado. El apóstol Pablo, quien fue usado grandemente por Dios, dijo: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7:24. El arrepentimiento no es propio de la naturaleza humana. Se necesita tanto del poder de Dios para arrepentirse como para no pecar. Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6, 1, 2. Fíjense que Dios es el que hace todas estas cosas a favor de su pueblo. Él les sana, Él venda sus heridas, les vivifica y restaura. El poder de Dios y el amor de Dios están actuando en el arrepentimiento. Sin la misericordia y el amor de Dios actuando en uno, no puede haber arrepentimiento verdadero. Es común que Satanás le dice a uno que el arrepentimiento es fácil, pero después que se ha caído en el pecado, su mensaje cambiará. Ahora dirá que el arrepentimiento es imposible. Una vez que la persona se ha acostumbrado al pecado, el diablo dirá que el arrepentimiento es la cosa más fácil que uno puede hacer. Le dirá que resulta difícil dar la espalda a los pecados que ya forman parte de su vida misma. Dirá que no puede haber posibilidad del arrepentimiento porque ha abusado de la misericordia de Dios y no ha hecho caso de las advertencias divinas. Satanás le hablará de cuántas veces ha caído y qué tan malos han sido sus pecados. Le dirá: ahora es imposible arrepentirse. Los creyentes verdaderos buscarán el arrepentimiento mientras haya tiempo. Hoy, el arrepentimiento nunca es fácil, pero con la ayuda y con la misericordia de Dios, uno puede dar la espalda al pecado y volverse hacia Dios. Remedios preciosos contra las artimañas del diablo, por Thomas Brooks.